Buenas tardes a todos. Vengo a presentar a María de la Ole Járraga, o como se la conocerá de aquí en adelante, a María Martínez Sierra. Y lo primero, presentarme yo. Yo soy Gregorio Martínez Sierra, su marido. Y quién mejor para intentar explicar quién fue ella y la importancia que tuvo. Sí que es verdad que he preparado una pequeña introducción hacia su persona, pero ella era muy impulsiva y muy valiente, y no sé por qué hace poco me llegó una carta de ella sin abrir, donde pone: para Gregorio, mis confesiones que quiero que conozcas. Así que a partir de que yo la haga, pues veremos y descubriremos entre todos, ya veis, está sin abrir, a ver qué es lo que me dice. Para que la conozcáis bien, os traigo un retrato de los muchos que tenemos en casa, que bueno, ya al final cada uno lo que tenía. Y bueno, me dispongo a haceros una pequeña introducción que yo la había preparado, ya después a ver qué nos cuenta. Que hubiese convenido afeitarse, don Gregorio, más que... Conocida como María Martínez Sierra, nació en San Millán de la Cogolla, pero desde pequeña se trasladó a Madrid, como era normal. Quien podía, se iba para allí para estudiar. Sus estudios los hizo en la Asociación de la Enseñanza para la Mujer, y más tarde hizo magisterio. Ella ya rompió los moldes, pues obtuvo el título de profesora de idiomas, educación poco habitual en su época, y menos siendo mujer. Una de sus primeras publicaciones fue Cuentos breves para niños, debido a que su vocación siempre estuvo ligada a su profesión de maestro. Este libro fue el único que firmó con su nombre, y es que, al decir en su casa que había publicado el libro, se tomaron esto con indiferencia, y de aquel entonces renunció a firmar con su apellido. En palabras de ellas: no volveré jamás a ver mi nombre impreso en la portada de un libro. A los 23 años me conoció, teniendo yo 17, otro acto impropio de una mujer de la época, y 3 años más tarde, en 1900, nos casamos. En esta primera etapa nos trasladamos a París y Bruselas, ambos sitios influyentes tanto por el ambiente bohemio del primero como por el marcado ritmo socialista y político del segundo. De regreso a España fundamos una de las revistas más importantes de la época, que tendrá muchísima trascendencia: Helios y Renacimiento, ambas revistas de gran trascendencia en el mundo literario. Ambos trabajábamos codo con codo, y como yo era el hombre, optamos por firmar las diferentes obras con el mío, con el fin de intentar alcanzar un mayor prestigio. Mi nombre, pero su voz. No vamos a entrar en detalles personales, pero empecé una relación con Catalina Bárcena, una de las actrices de la compañía con la que trabajábamos. Y peor aún fue... Bueno, al final me lo voy a fijar. Y peor aún fue cuando tuve una hija con ella. Nuestra separación no fue tan traumática como se piensa. María siguió escribiendo, y su talento fue de gran ayuda para todos. Una mujer, y más sola, es difícil que triunfe. Por eso optó como seudónimo mi apellido, hecho que solo pasó una vez que yo me morí. Y ahora vamos a ver qué era lo que ella había escrito. Pues nada, les acompaño que me inviten a ver. Querido Gregorio, te escribo estas últimas líneas desde mi más sincero corazón, producto de mis sentimientos hacia ti, todos ellos, desde el amor incondicional que te he profesado desde el día que nos conocimos, hasta la ira y el dolor que conllevan los más de 50 años que vivimos unidos, que no juntos. También quiero que tengas algunas de mis fotos y documentos en modo de recuerdos de una vida que viví plena. Me imagino que, claro, ahí tenéis una de sus fotos. La infancia marcará en mí mi personalidad, primogénita de una familia de 7 hijos y procedente de un matrimonio que se quiso hasta el final. Quizá eso fue lo que impulsó a seguir a tu lado, mi marido y mi mejor amigo, aunque la vida nos pusiera con el paso del tiempo en camas diferentes. No solo me marcó esa vida de la familia en el terreno sentimental, sino que plantaron en mí la semilla de la cultura y la literatura. Me llenaron de una gran imaginación, gracias a vivir en una casa llena de libros. A la edad de 6 años descubrí que mi vocación estaría ligada al teatro al ver en Madrid una de las representaciones llenas de magia y fantasía para niños a la que me llevaron mis padres, La pata de cabra.
Después de eso, no se me ocurrió otra cosa que montar un teatrillo en casa con cajas de cartón con el fin de entretener a mis hermanos. Ya sabes que estudiar magisterio fue herencia de mi madre, como un hecho natural, una continuidad familiar de mi propia casa. Una casa que, como ya he dicho, estaba repleta de libros y cultura. La parte social vino por mi padre, médico de familia, que se dedicaba a asistir por los barrios más marginales a toda clase de personas sin distinción. Lo que nos unió, Gregorio, fue la pasión por las letras y sobre todo por el teatro. Nuestros padres ya se conocían, aunque nosotros no del todo. Sí que jugábamos juntos de pequeño, pero más bien tú con mis hermanos. Y es que, no se nos olvide, que eres más pequeño que yo. Pero una noche de verano, en unas fiestas locales, cuando ya se habían ido casi todos los asistentes, nos enzarzamos en una discusión literaria y qué decirnos. Ese fue el comienzo de nuestra historia de amor. Después de eso entramos sin saber cómo en la vida editorial de la mano de una pequeña revista modernista, Vida Moderna, que solo nos duró 4 números, pero lo que consiguió fue ir creando lazos con gente del mundillo y personas que después se harían nuestros amigos. Después de un tiempo, tu nombre empezaba a sonar unido a empresas serias. La crítica hizo su papel reconociendo tu labor, nuestra labor, y reconociendo la calidad de las obras. Mi colaboración era ignorada, salvo por algunos de nuestros amigos más íntimos, como muy especialmente Juan Ramón Jiménez. Ya sabes que yo me aparté de la imagen que dábamos como pareja escritora y te dejé todos los privilegios. Primero, por la poca acogida de mi primera obra en casa de mis padres, pero también, ya sabes bien, que no era acorde a nuestra época que una mujer, siendo maestra y teniendo un cargo público, tiñera su nombre con la dudosa fama que teníamos entonces las mujeres, y más sobre todo una mujer literata. Quizás hay una tercera razón, tal vez, y te lo confieso ahora, mi querido Gregorio, el amor que profesaba por ti. Por aquel entonces, sería a principios de 1900, te pusiste malo, muy malo. Tu tuberculosis, que ya arrastraba desde pequeño, hizo mella en tu salud más de lo que ya estaba, y el médico nos aconsejó que no fuéramos, sobre todo de Carabanchel, y que dejáramos Madrid. El polvo de las calles y su ambiente no te venían bien. Recuerdo las pocas palabras que me crucé con el médico. ¿Tan malo es, doctor? ¿No oye usted cómo tose? Su casa es foco de tuberculosis. De seguir así... Ya el haber salido de tu casa desde que nos casamos, Gregorio, te salvó un poco. Evité que te murieras a los 25 años como tus hermanos. Pero a cambio, lo que murió en ese momento fue nuestra fama. A mí siempre me había gustado la idea de irnos lejos. Pero claro, aunque las cosas nos iban bien, no dejaba de ser mi sueldo de maestra la principal fuente de ingresos económicos. El mundo editorial no daba para mucho y las obras, aunque con éxito, aún seguían siendo escasas. Por aquel entonces, me acuerdo, que habíamos estrenado unas 4 obras breves con gran aceptación. Por el Sendero Florido, que como no, lo abría un poema de Juan Ramón, que me acuerdo que decía: el arroyo en la pradera abre su fresca cantata, la brisa está en la ribera, canta el álamo de plata, sobre los surcos labrados, el sol de oro suena y brilla, es la torre de la villa, el humo de los tejados. Pastoral fue otra de las obras dedicada a nuestro amigo Jacinto Benavente. La tercera fue Teatro de Ensueño, que se la dedicamos a Santiago Rusiñol, y la última pieza, Cuento de labios en flor, dedicada a los hermanos Álvarez Quintero. Así que, como te estaba contando, sin avisarte, lo dejé todo preparado para nosotros. Estudié las oposiciones con el entusiasmo que solo una mujer esperanzada y enamorada puede hacer. Preparé la memoria de los estudios como profesora de idiomas y obtuve una beca para estudiar pedagogía en Europa. No me importaba el esfuerzo, solo la voluntad de sacarte del contagio del hogar. Y así fue. Lo recuerdo como si fuera ayer, esa noche en que salimos camino de París, ese 2 de octubre de 1905. Allí tuvimos la suerte de hacer muy buenos amigos en los círculos más exquisitos del panorama cultural. Oh, aquellas tertulias en casa de los Albeni o las visitas a los cafés. Aunque sabíamos que solo era un espejismo, París no era nuestro destino definitivo, y solo te pude retener un mes allí. Yo, camino de un nuevo porvenir en el terreno de la enseñanza en Bruselas. Tú volviste con Santiago Rusiñol ante la promesa de un estreno en el Teatro de la Comedia. No te pudiste negar y yo no te pude retener. Ahí ya sabes que empezó mi cambio en el terreno social. Todo era tan innovador y estimulante, tanta libertad que chocaría con mi espíritu emprendedor de regreso. Volví a España con esas ilusiones que de poco sirvieron, pues nada más llegar a mi puesto español, un funcionario superior me dijo muy serio: ¿no vendrá usted a corromper las oraciones con los adelantos del extranjero? Es que tal era el espíritu pedagógico en España bajo la monarquía de los Borbones. En ese periodo fuera de casa, mi querido Gregorio, no sé si te he contado que me carteaba mucho más que antes con Juan Ramón, y creo que no de una manera sana. Alguna intención había detrás que nunca llegó a suceder.
Además, los dos estábamos casados, yo contigo y él con Zenobia. Tanto fue este amor platónico e imposible que colmado de amistad se llevó las mejores letras de ambos, un pacto de callar juntos los recíprocos sentimientos íntimos que se entrelazaban entre bromas y sutilezas, hasta una de las cartas finales, la del 4 de abril de 1957, en la que le felicito por haber conseguido el premio Nobel, al mismo tiempo que le transmito mi pena por la muerte de Zenobia. Él me contestó y dice así la carta: vaya un abrazo, y pienso un momentito en nuestra amistad, me atrevo a decir pluscuamperfecta. Yo nada he olvidado de ella, ni el perfume de algunas rosas, ni la emoción de algunas rimas, lo que usted llamará vuestra paz, mi tristeza. Cuando pienso en lo que hemos pasado juntos, a mí, que soy poeta en verso, se me forma uno siempre, no sé, si en la mente o en el corazón, y digo o pienso, juntos, los dos hemos callado tanto. ¿No le parece a usted que la forma esencial de la amistad es poder callar juntos sin que se rompa el lazo? Y desde entonces volvimos a ser amigos nada más, aunque hay una obra mía, Tú eres la paz, que esconde entre sus personajes esta extraña relación. Hay unos versos de Juan Ramón que nunca sabremos a quién van dirigidos, que dicen así: ¿y cómo huelen las flores cuando una mujer se ha ido? Cuando todo, alma, jardín, casa, se quedó vacío. Pero quiero que sepas, amor, que siempre te quise y así fue, por lo que un año después de nuestra separación forzosa por trabajo, regresé a Madrid contigo. Mezcla del cansancio entre la investigación de mi querida pedagogía y la falta de tu presencia. Todo el mundo tiene una fecha que para bien o para mal cambia el camino de su vida. Para nosotros, mi querido Gregorio, fue la noche del 21 de febrero de 1911, fecha, si no la recuerdas, en la que estrenamos Canción de Cuna. Por aquel entonces ya no éramos ningunos desconocidos en el terreno teatral. Habíamos publicado varias obras de gran éxito, gracias también a la labor de nuestro círculo más querido. Una confesión. Después de ese estreno, invitaste a varias de las actrices a nuestra casa para agradecer el buen funcionamiento de la compañía de teatro. He de confesarte que a estas alturas creo que era una estratagema para verte con Catalina, una de las actrices con la que ya te veías. Sí, Gregorio. Fui de las últimas en enterarme de tu idilio con ella, pero como protagonista de nuestro matrimonio ya sentía que algo iba mal entre nosotros. No sé si te acuerdas de uno de los viajes que hicimos a Barcelona. En uno de los paseos que me di sola, me intenté quitar la vida, pero no tuve el valor suficiente para hacerlo. No sé si fue por mí o por el amor que te tenía, porque Gregorio, si algo he hecho en esta vida ha sido quererte. En algunas de mis entrevistas, años después, me siguen preguntando que por qué no te dejé antes o seguí por mi cuenta. Y aunque ya he explicado que hay más casualidades en ello, si no hubiera sido porque estaba a tu lado no hubiese escrito ni la mitad de las obras que hemos escrito juntos. Y eso lo sabía, aun separados, éramos un tándem. Quiero ahora que pongas una canción para rememorar nuestros días de gloria, La Gitanería. Aquí os la pongo. ¿Quieren más o ya se han dado cuenta de lo que es? Vale. Ya sé que nunca te llegó a gustar ese nombre, ni a ti ni a Manuel, y por eso se cambió al final, pero fue una de las mayores alegrías que nos ha dado nuestro trabajo. Ay, Catalina, siempre he mantenido en secreto nuestro drama conyugal. Solo se lo llegué a contar a Juan Ramón y a Falla, debido a la gran amistad que nos profesábamos. Te cito algunas de las líneas de las cartas que le escribí a Manuel, para que conozcas el dolor por el que pasé y que comenzaba así. Mi don Manuel, no le he escrito a usted todos estos días porque he estado un poquitillo demasiado triste, con motivo o sin él, porque el corazón engaña casi siempre y no se le debe hacer caso.
he pasado por Córdoba las fatigas más grandes de mi vida, como no dicen ustedes los andaluces. Tanto que he querido no ahogarme un poquito, sino morirme definitivamente, lo menos 3 veces. Ya pasó el arrechucho, y ahora estoy hecha una persona normal, mucho más superior que nunca. Bueno, me he acordado de usted horrorosamente y no he querido escribirle porque no hay derecho a amargarle a nadie la asistencia con el pretexto de la amistad. Aunque hubiera dado cualquier cosa por un rato de música, que me he acostumbrado y ahora me falta casi todos los días. Estoy en Ronda, yo sola. Después de 20 días de lluvia, hace sol. Y después de una temporada de penas, como no he tenido otra en mi vida, me parece que vuelvo a nacer. Es una historia larga de contar que se la explicaré cuando nos veamos. Pues bien, Gregorio, este día caí mala, con fiebres altas, y no pude ir con la compañía de viaje, así que fuisteis en mí. Habíamos discutido los 3 varias noches antes, y yo creía que la veías con otros ojos, con los ojos de la verdad, de lo que es, una mujer de exquisita apariencia, pero en realidad de gran vulgaridad y de lenguaje procario. Y no sé por qué, pero al final te enamoraste de ella, tan diferente a mí. Le he hecho la culpa al vino de Ronda y a sus malas artes empacadoras, pero no podemos cambiar ya nada de lo pasado. Aunque ya no ejercía ningún dominio sexual en ti, sí lo estábamos intelectualmente, y así continuamos con nuestras vidas. Sobre mi vida sin ti apenas quiero hablarte. Mi trabajo hablará por mí si lo he hecho bien, igual que todos los demás, aunque te mando una foto para que comprendas que me tuve que alejar de mi país. No podía seguir en un lugar que no sigue mis ideales, sobre todo en lo único que he querido siempre, mi pasión por los niños y enseñarles todo lo que sé. Aquí quería hacer un pequeño inciso, porque uno de sus libros que ella escribió son las memorias, relatos, confesiones y todos los textos que ella hacía a través de España en los mítines políticos que ella tenía. Creo que se refiere a una de las fotos que me deja a esta, justamente. Y leo aquí detrás. Aquí estoy, entre todas las grandes mujeres luchadoras. Clara Campoamor sostenía nuestra lucha por el sufragio. Una constitución que concede el voto al mendigo y al analfabeto no puede negarle el voto a la mujer. Aunque en esta reunión, Victoria Kent opinaba que la falta de madurez y responsabilidad de la mujer española podía poner en peligro la República, ya que muchos seguro que le pedían consejo a sus directores espirituales. Al final conseguimos el voto, 161 a favor frente a 121. Triunfamos las mujeres. Se las paso si quieren ver la foto. Y aquí pues me gustaría leerlos, eso sí, si hay tiempo, uno de sus manifiestos, no sé si a lo mejor puede que sea un poco largo, donde ya que todos somos profesores dedicados a la educación, bueno, ella también habla de ello. El día 14 de abril de 1931 había por las calles de Madrid más de 100.000 niños sin posibilidad de aprender a leer. No existían escuelas para ellos. En sus primeros años de actuación, la República había logrado reducir en un 50% la pavorosa cifra. Por Madrid, capital de España, y por lo tanto inevitablemente privilegiada en cualquier régimen político, puede calcularse la situación y las probabilidades de mejorar la instrucción del pueblo que en los demás lugares de España. La República hizo, en este sentido, cuanto pudo hacer en sus 6 cortos años de vida, y puede asegurarse, sin exageración ni adulación, que el Ministerio de Instrucción Pública se llevó la palma en el terreno de las realizaciones. En Andalucía, por ejemplo, región analfabeta, no quiero decir por excelencia y no me atrevo a decir por esencia, al morir a mano armada la Segunda República, quedaban muy pocos niños de más de 9 y menos de 12 años que no supieran leer y escribir. Y si no se logró la desaparición total del analfabetismo juvenil, no fue por falta de voluntad ni de esfuerzo, sino por imposibilidad intelectual invencible. Quiero decir que el gobierno y los municipios rivalizaron en celo y en generosidad para crear escuelas y dotarlas de material necesario, pero no pudieron en el mismo plazo suscitar el número imprescindible de maestros. Un grupo escolar se edifica y habilita rápidamente con voluntad y dinero al contado o a crédito. Un maestro no se forma como una pared con ladrillos y mortero en unas semanas o en unos meses. Un maestro se parece a un árbol, no es un edificio. Tiene que sembrarse y crecer y formarse biológicamente, de dentro a fuera. No pocos municipios, a costa de sacrificios considerables, ofrecieron escuelas bien construidas y provistas de todo el material necesario. ¿Lo recuerda usted, compañero Llopis? Y no lograron nunca verla funcionar por falta de maestros. ¿Recuerda usted, compañero Fernando de los Ríos, el espectáculo mágico de aquellos cursillos en la que en negación no pocos pedagogos
meritidísimo se estrellaba luchando a brazo partido entre la impreparación y la incomprensión casi totales del material humano que era preciso capacitar rápidamente para el buen combate? Hay que repetirlo, porque mucha gente no se da cuenta de ello y carga a la República con culpas que no cometió. Un maestro no se improvisa, un maestro no se puede sacar de la nada, ni con un decreto ni con un cheque, por muchos ceros que lleva a la derecha. ¿Por dónde andará ahora el alfabetismo en España? No lo quiero pensar, y no puedo dejar de pensar en ello. Después de 10 años de guerra civil, después de 7 largos años de dictadura militar, pseudoliteraria y descaradamente oscurantista, venerada tradición, después de tantos días de servir nuestras, aún no bastantes escuelas de hospitales, de cuarteles, de cárceles, ¿cuántos niños se habrían vuelto a vagar por las calles de nuestras ciudades y nuestras aldeas sin tener quien les parta el pan de la doctrina? Al volver a España, ¿no nos encontraremos con que han vuelto a olvidar las letras aquellos a quienes habíamos logrado empezar a enseñárselas? Al volver a España, parece que se aleja la esperanza que nos sostuvo durante la Guerra Mundial. Parece que una maldición pesa sobre el rincón de la tierra, donde vive uno de los grupos más vivos de inteligencia de la especie humana, para condenarle a la ignorancia perpetua. España, país en todo tiempo de esclarecidas cumbres, es, por tradición, tierra de masas sumisas en las tinieblas, del no saber, y ahora cuesta más resignarnos a ellos, porque habíamos empezado a encender la luz. ¿Se aleja la esperanza? Realmente no lo sé. Un presentimiento me dice que sí, la voluntad no le quiere admitir. El deseo se trueca en ansiedad y el anhelo ciego vaga entre las tinieblas de la más lógicamente ilógica de las confusiones posibles. ¿Se aleja la esperanza? No importa. Es decir, importa más que nunca. Si se aleja, cuanto más se aleje, más hondo será el daño causado, más agudiza el deber ineludible de preparar soluciones para la vuelta, de que esta obligación de civilizar a nuestro pueblo no nos coja impotentes por desapercibidos. Si apenas nos queda esperanza remota, tenemos gobierno actual y real, tenemos ministros. Es preciso que el ministro de Instrucción Pública o de Educación o de... ¿Qué importa el nombre? Puede pasar la frontera al día nuestro acompañado, rodeado, envuelto por una legión de hombres y mujeres preparados, pronto decididos a emprender y lograr la conquista de la inteligencia española. Hay muchos jóvenes en el destierro, hay muchos hombres de edad madura, unos saben algo, otros mucho. Es necesario que unos y otros aprendan a enseñar a leer. Éramos en Francia, tierra del método. Al sistema pedagógico francés podrán hallársele defectos filosóficos. Nadie puede negarle la eficacia, la superioridad en los métodos de instruir. Es de toda urgencia que nuestro gobierno consiga que el mayor número posible de españoles refugiados pueda capacitarse en metodología pedagógica, que pueda asistir a las aulas francesas, en que enseña a enseñar, que pueda aprovechar lo que esta tierra maestra es en vulgarización, institutriz indirecta de medio mundo durante más de un siglo y medio, que pueda comunicarnos su secreto. Es preciso que el gobierno español en el destierro recuente y agrupe a los españoles que pueden a enseñar y aprender a enseñar, que les facilite los medios materiales necesarios para llevar a cabo su trabajo de capacitación, que les asegure, una vez capacitados, que al entrar en España tendrán puesto seguro en el magisterio y tendrán como tales maestros posibilidad de ganarse la vida. Terminar diciendo con unas palabras: con estas letras se escribe y en estas letras se lee, comprende y ama el nombre de España. Con estas letras, por esas letras, a través de estas letras se comprende el concepto de libertad. Con estas letras, por estas letras y a través de estas letras se alumbran y se arraigan en la conciencia las ideas de justicia y progreso. Por estas letras, con estas letras y a través de estas letras puede forjarse para nuestra España doliente, roída de miseria e ignorancia, una vida consciente, clara y sana, una vida digna de una palabra de ser vivida por seres humanos. Pues como veis, aquí les gustaba hacer apología de la educación y lo que con ello conllevaba el progreso. Y bueno, creo que ya queda poco de su carta, así que a ver qué dice. Esta es una de sus últimas facetas más políticas que tenía ella. Y después de toda una vida de luchas tuve que estar lejos de mi tierra. Llegó mi exilio entre Bruselas y Buenos Aires, aunque he de decir que lo que me apenaba era mi doble catarata, que me alejaba más que la guerra de mis queridos libros. Tú viniste de Buenos Aires el 1 de octubre de 1927 y conseguiste que te dieran la extremaunción. La verdad, no sé cómo puede ser con esa mujer al lado. No fue tu muerte lo que me apenó, sino el poco trato que teníamos ya. Me tuve que enterar por la radio, en Londres, mientras daba mis conferencias. Nunca te guardé odio,
y lo único que quise fue la de enaltecer una vez más tu memoria. Así que me dispuse a mi última labor, preparar tus obras completas, pero quizá eso ya no lo sepas. Y con estas últimas palabras me despido, mi querido Gregorio, sabiendo que la esperanza es la dimensión del espíritu. No se encuentra fuera, la llevamos dentro. Cuando la pierdes, la tienes que volver a buscar dentro de ti, de los que te rodean, no en los objetos, al contrario.